El tribunal. Señor secretario, ¿se puede informar respecto de la conexión de las partes y los testigos convocados para la audiencia de hoy? Sí, señor presidente. Se encuentran la totalidad de las partes debidamente representadas. Estamos con un tema de conexión con el doctor Simonetti, que me están informando en este momento que no podía entrar. Ahora verificamos si escucha correctamente. Y asimismo, en la antesala del tribunal se encuentran presentes los testigos convocados para el día de la fecha, los señores Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Solesi. Muchas gracias. Constatamos entonces que el doctor Simonetti esté conectado a la audiencia para dar inicio a la misma. Sí, escucho perfecto. Tenía problemas con la conexión, por eso demoré mi ingreso al juicio. Muy bien, ahora sí, entonces, estando las partes conectadas, hacemos ingresar al señor Luis Rajuán, lo hacemos pasar a la sala de audiencia. Buenas tardes, tome asiento. Se puede quitar el tapaboca. Señor Luis Rajuán, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en el marco de este juicio oral y público que se sigue en la causa 2833 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. La declaración que va a prestar es bajo juramento o promesa de decir verdad y el falso testimonio es un delito reprimido en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Dicho esto, voy a proceder a recibirle juramento y le pregunto, ¿señor jura o promete por sus creencias decir toda la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Le voy a hacer algunas preguntas de identificación personal, toda vez que usted no ha declarado en este proceso. ¿Su nombre y apellido completo, por favor? Luis Clemente Rajuán. La fecha y lugar de su nacimiento. 1702-1963, Capital Federal. Su DNI. 16-497-477. Su ocupación o profesión. Licenciado en Economía. Bien. ¿Actualmente se encuentra desempeñándose en la Administración Pública? Sí, soy el director de la Oficina Nacional del Presupuesto. ¿Desde cuándo es director de la Oficina Nacional del Presupuesto? Desde 2016, más o menos. ¿Y anteriormente se desempeñaba en el Ministerio de Economía también? Sí. ¿Desde qué fecha? Del 2008 al 2016 fui subdirector de la oficina y previamente era el coordinador de presupuestos de empresas públicas. Bien. Y estoy ahí desde, no sé, 1990 por lo menos. Probable que sobre alguno de estos aspectos se le hagan algunas preguntas de parte de los defensores. Señor, con respecto a las personas que se encuentran imputadas en este proceso, que han sido informadas por Secretaría, le pregunto si más allá del conocimiento personal que eventualmente tenga de alguna de ellas, tiene alguna circunstancia que considere que pueda afectar la veracidad de su testimonio. Esto es, si es amigo, enemigo, acreedor, deudor o cualquier otra circunstancia que usted considere que pueda afectar la veracidad de sus dichos. No tengo ninguna. Muy bien. Su declaración, licenciado Rajuán, ha sido solicitado por la defensa del señor Lázaro Báez, de modo tal que van a ser sus abogados quienes comiencen efectuándole preguntas, posteriormente lo podrán hacer el resto de las defensas, las querellas, el fiscal y el tribunal si lo considera necesario. Le hago una aclaración. Formulada la pregunta, le voy a pedir que se tome de a 2 a 3 segundos antes de responder, por si existe algún tipo de oposición que nos van a estar notificando a través de la pantalla que tenemos nosotros aquí. Dicho esto, entonces, le doy la palabra a los señores defensores, doctor Agazaro, doctor Villanueva, no sé quién de los dos va a comenzar con las preguntas. Doctor Villanueva. ¿Qué tal, presidente? Sí, voy a comenzar yo. Bueno, adelante, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero consultar respecto a algunas preguntas que ya le hizo el presidente, pero concretamente si podría indicarnos sus antecedentes académicos y profesionales en particular, un poquito más detalladamente. Bueno, como le comentaba al principio, soy licenciado en Economía, especializado básicamente en Administración Financiera del sector público. Comencé a trabajar en el Ministerio de Economía alrededor del año 1990. Entré como pasante y fui haciendo la carrera administrativa, digamos, concursé primeramente cargos simples, después la coordinación de presupuestos de empresas públicas y posteriormente, a partir del 2008, tuve a cargo la subdirección de la Oficina Nacional de Presupuesto y a partir del 2016 la dirección. En el campo docente he dado diferentes materias vinculadas con la administración financiera, también con la economía en términos generales y también con temas de empresas públicas. Bien, perfecto. Concretamente, entonces, le voy a hacer algunas preguntas respecto a su actividad profesional actual dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese sentido, lo primero que le quiero preguntar es si usted entiende que los dictámenes de la Oficina Nacional de Presupuesto, al momento de crear o generar los pasos previos para la Ley Nacional de Presupuesto, resultan vinculantes para el Poder Legislativo de la Nación. No, la Oficina de Presupuesto es una oficina técnica y no tiene, digamos, dictámenes vinculantes. Son informes técnicos que las autoridades los evalúan y los toman según entienden que corresponde. Bien, en ese mismo sentido, ¿quién o quiénes tienen la última palabra al momento de conformar la ley de presupuesto de la Nación? Bueno, obviamente al ser una ley, la última palabra la tienen los legisladores. Bien, y respecto a eso mismo, ¿tiene el Congreso de la Nación, los legisladores en general, la facultad de agregar o modificar concretamente las obras públicas que se encontrarían en principio presupuestadas dentro de este informe técnico que brinda la Oficina Nacional de Presupuesto? Sí, el Parlamento tiene la facultad de modificar el presupuesto, sí señor, incluyendo las obras, pero también puede modificar otras cosas. Pero concretamente la pregunta sería si respecto a obras puede quitar algunas obras que estén dentro de la recomendación o agregar otras que no estén originalmente. Puede hacerlo. Perfecto. También desde su conocimiento especializado en el área en el que se desempeña, ¿cuál entendería usted que son los criterios para la asignación de presupuestos a cada uno de los gobiernos provinciales? A ver, en el presupuesto las asignaciones presupuestarias se clasifican por ubicación geográfica, pueden ser transferencias, si van a provincias, o pueden ser obras públicas de la nación que se hagan en una provincia. Son como dos cosas diferentes, ¿no? En el caso de las obras públicas, bueno, y también en el caso de las transferencias, cada jurisdicción, cuando hablamos de jurisdicción hablamos de un ministerio, y los organismos que componen ese ministerio, decide cuáles son las obras que plantea, que propone financiar o llevar a cabo para los años subsiguientes. Esas obras o esa propuesta, de acuerdo a la situación financiera de cada ejercicio, pueden entrar más obras o menos obras, pero siempre la decisión final de las obras que se quieren plantear cuando uno eleva el proyecto al presupuesto corresponden a la jurisdicción o al ministerio que lo plantea. Posteriormente, digamos, a nivel jefatura de gabinete, si se está de acuerdo
con el proyecto en general. Ese proyecto pasa a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y bueno, ahí también se pueden agregar o quitar algunas obras de acuerdo a las posiciones de los diferentes bloques en la Cámara, ¿no? No sé si... Bien. Sí, es claro. Yo, en función de esta respuesta que usted me realizó recién, quería consultar concretamente si a usted le parece que el criterio de población o de cantidad de habitantes de una provincia en particular puede ser comprendido como el único para el momento en el cual hay que asignar una partida presupuestaria a una provincia determinada. A ver, un segundito, por favor. En realidad esa pregunta, doctor, la voy a reformular. En el área en la cual usted se desempeñaba en la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿se evaluaban estas circunstancias a las cuales está preguntando el señor defensor? Es decir, las necesidades de las distintas provincias en cuanto a las obras públicas que solicitaban, ¿o era un análisis exclusivamente técnico-financiero? Sí, no, nuestro análisis es exclusivamente técnico-financiero, no hacemos juicios de valor respecto a qué obra sería mejor desde el punto de vista económico, social o de población respecto de otra, ¿no? Muchas gracias. Doctor Villanueva. Sí, en ese sentido voy a reformular entonces la pregunta porque creo que no quedó claro. Entiendo que el análisis es técnico y financiero, como explicó el testigo. La pregunta concreta es si el número de habitantes de una provincia, o sea, si la cantidad, la población de una provincia en particular, es más allá de los que usted nombró, un criterio particularmente relevante, o concretamente el más relevante al momento de determinar la partida presupuestaria destinada a una provincia en particular. Le contesto como profesional en economía, no como director de la Oficina Nacional de Presupuesto, porque es una pregunta que desde ese ámbito excede, pero como profesional de la economía obviamente que no es el único criterio ni el más relevante, sino siempre el más relevante es el impacto económico-social que la obra puede tener para la población en general, ya sea provincial o nacional. Una obra puede hacerse en un lugar deshabitado, pero puede tener un gran impacto económico y social para el país. Pero, digamos, excede lo presupuestario. ¿Esta ponderación era tomada en cuenta en el ámbito de sus funciones? No. No. Aclaro que hay una Dirección Nacional de Inversión Pública que en un primer instancia tiene dentro de sus funciones evaluar los proyectos de inversión. Y que no forma parte de la Secretaría de Hacienda ni de la Oficina Nacional de Presupuesto. Doctor Villanueva. Bien, continúo entonces. En el mismo tenor de estas preguntas anteriores y también en función de la expertise que tiene la materia, ¿a usted le consta algún tipo de irregularidad durante su función en la asignación de presupuesto para la realización de obra pública a la provincia de Santa Cruz? No me consta. Perfecto. ¿Recuerda si en el periodo 2003 a 2015, dados los distintos lugares que usted ocupó dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto, hubo una mayor cantidad de reasignaciones presupuestarias que fueran llevadas a cabo respecto a otras administraciones? No lo recuerdo particularmente como un hecho relevante. Habitualmente el presupuesto se modifica de acuerdo a la normativa que establece, por un lado, la Ley de Administración Financiera en su artículo 37 y por otro lado la propia Ley de Presupuesto respecto a las delegaciones internas y las modificaciones que se pueden hacer a nivel jefe de gabinete o nivel ministro o alguna modificación de un nivel menor, pero siempre hay una cantidad importante de modificaciones presupuestarias. Puede haber años en que hay mayores, por ejemplo, estoy pensando año 2020, que por distintas razones se arrancó con un presupuesto prorrogado, entonces uno tiene, la propia dinámica lleva a tener mayores modificaciones presupuestarias, pero no recuerdo así un hecho relevante que me diga que tal año durante ese periodo fue característico porque tuvo
muchas más modificaciones presupuestarias que otros. Bien, perfecto. ¿Podría decirnos si alguna provincia en particular en este mismo periodo, 2003-2015, recibió más fondos que otra del Estado Nacional para la realización de obra pública? No, no le puedo decir, no lo recuerdo. Bien. Por otro lado, ¿sabe usted si es común la celebración de convenios para la realización de obra pública entre la Nación y las provincias? Sí, es bastante común. Bien. Ahora, yendo un poquito a lo que sucedería de forma posterior a la efectivización de los gastos del Estado. Los gastos efectivamente ejecutados, luego de ejecutados, ¿son controlados por alguna oficina del Estado? Bueno, la ley de administración financiera establece 2 órganos de control. Básicamente el control interno, que está a cargo de la SIGEN. Cada ministerio tiene una unidad de auditoría interna. Y posteriormente el control externo, que está a cargo de la AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Esos son los dos órganos de control. Y concretamente respecto a la AGN, que usted la define como una auditoría externa, ¿por quiénes está conformada la AGN? La AGN está conformada por un directorio donde habitualmente la mayoría la tiene la oposición o la primera minoría del Parlamento, y depende del Parlamento y tiene vinculación directa con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento. Bien, y respecto concretamente a los ejercicios de este periodo 2003-2015, ¿los mismos fueron aprobados por estas oficinas? ¿Le consta ello? A ver, ahí lo que estaríamos hablando es de la cuenta de inversión del ejercicio. A ver, un segundito, Sí. no continúe. Señor presidente, informo que el doctor Simonetti tuvo un problema técnico, que se le apagó la computadora y se desconectó en este momento. Vamos a tener que hacer entonces un breve cuarto intermedio hasta que el abogado Bien. se pueda conectar y continuamos con las preguntas que efectúa el señor defensor. Un segundito. Sí. Bueno, vamos a reanudar. Me informan que el doctor Simonetti se comunicó, delegó en el doctor Arce su representación transitoria hasta que pueda volver a ingresar a la sala de audiencias. Le doy la palabra al doctor Villanueva para que continúe efectuándole preguntas al testigo. Lo tenemos que desmutear. Un segundito, doctor, disculpe. Ahora Perfecto, sí. ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, le reformulo, le vuelvo a reiterar la pregunta. Concretamente, las auditorías externas a las que usted refirió, entonces, ¿por quiénes está conformada? Nos dijo que por miembros del Legislativo y de la oposición. ¿Cómo se realiza ese trámite? Concretamente hablando de la cuenta de inversión, como referiste. Sí, bueno, por eso ahí le decía, la auditoría puede hacer auditorías especiales, y después tiene también como función esencial, digamos, auditar la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es la rendición de cuentas que hace el Poder Ejecutivo al Parlamento anualmente.
Esa cuenta se presenta alrededor del 30 de junio de cada año. La Auditoría General la audita, pasa a la Comisión Revisora Parlamentaria de Cuentas del Parlamento, y después el Parlamento, llegado el momento, la trata y la aprueba. De lo que yo tengo conocimiento, porque es un área diferente a la de la Oficina Nacional de Presupuesto, las cuentas de inversión, por lo menos, yo creo que hasta el 2013 están todas aprobadas. Bien, perfecto. Usted habla, bueno, de la cuenta de inversión. Una pregunta también en función de su actividad, de su expertise. ¿Qué tan importante entiende que es en el diseño institucional de nuestro país, de nuestra república, la cuenta de inversión y el trámite de aprobación de la misma? Tiene la misma... ahí podría llegar a ser un juicio de valor, pero digamos, en principio tiene la misma importancia que la ley de presupuesto, tiene la misma entidad, digamos, es el cierre del ciclo, ¿no? El ciclo presupuestario se inicia con la elaboración y la presentación del presupuesto, luego con la aprobación, después posteriormente con la ejecución, y el cierre, digamos, es la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas en la Argentina se llama cuenta de inversión, y es uno de los documentos, digamos, a nivel presupuestario o de administración financiera más importantes. Bien. Bueno, recapitulando entonces, y en función de las respuestas que nos fue dando, ¿podría usted indicarnos cuál sería cada una de las instancias que tiene que superar una obra en particular, en abstracto, para ser, o sea, desde el momento en el cual está incluida o es sugerida por la Oficina Nacional de Presupuesto al Legislativo, hasta que es efectivamente aprobada por la rendición de cuentas de la que usted estaba hablando? Sí, ahí igual te hago una pequeña corrección. No es la Oficina Nacional de Presupuesto la que le sugiere al Parlamento a ninguna obra, sino que es el Poder Ejecutivo el que le sugiere una obra al Parlamento. Básicamente, de lo que son obras, lo que es puramente obras, contratación de obras, necesita una autorización parlamentaria. Eso se llama, en la jerga se la conoce como la planilla anexa al artículo 15 de la Ley de Administración Financiera. Toda obra que abarque más de un ejercicio presupuestario, o sea, que dure más de un año, tiene que ser autorizada por el Parlamento. O tiene que ser autorizada en una norma con un rango equivalente al de ley. Entonces uno a lo largo de la historia va a encontrar obras autorizadas en la propia ley de presupuesto y obras que se pueden llegar a autorizar después a través de decretos en acuerdo general de ministros o denominados decretos de necesidad de urgencia. Son los dos mecanismos, digamos, a través del cual se puede introducir la autorización para contratar una obra. Esa es la primera instancia. Una vez superada esa instancia, que es tener la autorización, el otro requisito es que el presupuesto tenga los que nosotros llamamos créditos presupuestarios para poder ejecutar la obra. Es decir, que el presupuesto tenga asignado los pesos, entre comillas, para poder llevar adelante esa obra. Ese es el segundo requisito. Posteriormente viene todo el resto de los requisitos que están vinculados a la ejecución de la obra, que es la licitación, la contratación, la ejecución, el devengado, el pagado de la obra, etc. Que eso ya es algo de la propia injerencia del organismo que está haciendo la obra, o que está ejecutando la obra. Señor presidente, disculpe, el doctor Mariano Fragueiro Frías informa que se le desconectó la computadora. Bueno, vamos a tener que hacer un brevísimo corte intermedio. Tratamos de comunicarnos con el doctor Fragueiro Frías, a ver si designa un abogado en su reemplazo y podemos reanudar. ¿Entró? Está desde el perfil de Salvareza. Ahí comentan en el... Bien. ¿Estamos en condiciones de reanudar? Sí, señor presidente. Bueno.
Entonces, volvemos, doctor Villanueva, desmuteamos su micrófono y le damos la palabra. Ahora sí, doctor. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bien, perfecto. ¿Podría explicarnos a qué se refiere el concepto metas proyectadas que analiza la Oficina Nacional de Presupuesto? Sí, la meta proyectada es cuál es el grado de porcentaje de avance que se plantea para la obra al inicio del ejercicio, o para el proyecto de inversión al inicio del ejercicio, y eso trimestralmente se va viendo con la ejecución real de la obra. Entonces, es básicamente eso, es una meta proyectada que cuando se hace el presupuesto manda el organismo, y después trimestralmente y anualmente al cierre se ve los desvíos que hubo entre la meta proyectada al inicio y lo que se fue cumpliendo durante el ejercicio. Bien, concretamente respecto a esta respuesta, ¿es común que existan diferencias entre las metas proyectadas y la efectiva ejecución de una obra o el efectivo grado de ejecución de una obra? Sí, es muy, muy habitual. Muy habitual. Bien. Le pregunto respecto a un tema que por ahí no es particularmente atinente a su actividad dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto, pero ¿está usted al tanto de lo que se denomina veda invernal para la realización de obra pública en las provincias del sur de la Argentina? No, concretamente no. Lo conozco como título, Bien. no puedo abundar ahí. Bien. Bueno, por esta parte no hay más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Señor secretario, ¿tenemos alguna otra parte que haya solicitado la palabra para efectuarle preguntas al testigo? De momento no. Pregunto. En este momento informa el doctor Duré que tiene preguntas para realizar. Bueno. Le vamos a dar la palabra entonces al doctor Duré, que es abogado en representación de la Oficina Anticorrupción, que le va a efectuar preguntas. Desmuteamos el micrófono al doctor Duré. Hola. Adelante, doctor. Hola, sí, ¿cómo está? ¿Me escucha? Perfectamente. Sí. Bueno, me alegro. Unas aclaraciones respecto de respuestas que usted dio. Cuando le preguntaron si usted, en el ámbito de su actuación, detectaron irregularidades, la pregunta es, ¿qué tipo de irregularidades ustedes pueden detectar y pueden llegar a alertar? Primero, si no me equivoco, yo contesté, no me consta, ¿no? Ahora, nosotros podemos percibir irregularidades de tipo técnico formales. De ninguna manera la Oficina Nacional de Presupuestos es un organismo de control, o sea que irregularidades de otro tipo no detectamos y no es nuestro trabajo. Cuando me refiero a irregularidades de tipo técnica, puede ser que algún gasto mal imputado, alguna evaluación presupuestaria del tipo, bueno, hay un desvío muy grande entre las metas programadas y las metas ejecutadas, pero ese tipo que tampoco serían irregularidades, sino serían desvíos, digamos, entre la meta proyectada y la meta ejecutada, y alguna salvedad que uno pueda hacerle al organismo sobre una imputación presupuestaria que se entiende que fue mal formulada. Bien, perfecto. La otra pregunta es,
y antes de contestar, aguarde por tener alguna parte de que quiera hacer alguna objeción, yo lo que vi es que dentro de lo que es el organigrama de la Dirección Nacional, de la Oficina Nacional de Presupuesto, hay distintos de direcciones. ¿Me escucha? Sí. ¿Hay alguna parte o dirección en concreto dentro de lo que es la Oficina Nacional de Presupuesto que se encargue de analizar el presupuesto de lo que es el Ministerio de Planificación y sus organismos? Adelante. Sí. A ver, la Oficina Nacional de Presupuesto está separada en varias direcciones simples. Hay una dirección que se llama de sectores económicos sociales. La dirección de sectores económicos sociales lleva a su vez todo lo que tiene que ver con las jurisdicciones que tienen vinculación con temas económicos y sociales, y le cae, digamos, o le cayó en su momento, el Ministerio de Planificación. Está bien. ¿Usted trabajó en esta dirección específica en donde se analizaban las cuestiones relacionadas al Ministerio de Planificación? No. ¿O no? No. Yo Perfecto. fui jefe de esa dirección. ¿Usted fue jefe de esa dirección? Fui el jefe de esa dirección, de la Bien. directora, el jefe de la directora de esa dirección. Bien, bien. ¿Usted recuerda si el presupuesto de planificación y más específicamente el presupuesto que estaba asignado a habilidad tuvo algún tipo de objeción o de observación de acuerdo a las facultades que tenía la Oficina Nacional de Presupuesto? No. En el año 2003, 2000... No recuerdo. ¿No recuerda? No. Bien. Bien. Por mi parte, por ahora, ninguna otra pregunta más, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Señor secretario, ¿alguna otra parte solicitó la palabra? Sí, señor presidente, los doctores, la doctora Vivona y los doctores Arce y Sosa en ese orden. En ese orden, la doctora Abobone, entonces en representación de la Unidad de Información Financiera, le va a efectuar preguntas. Señor, le damos la palabra, desmuteamos. Vivona, perdón. Doctora Vivona, de la misma parte, la Unidad de Información Financiera, le va a efectuar preguntas a continuación. Desmuteamos el micrófono y le damos la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, tribunal. ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta en referencia a cuando usted estaba desarrollando el tema de la cuestión sobre las metas proyectadas y lo que efectivamente es ejecutado en los diferentes periodos. Habló de que es común que existieran ciertas diferencias. Según su experiencia y su conocimiento, ¿qué es lo común en referencia a esas diferencias? ¿Hay porcentajes que ustedes consideran o han considerado entre lo que es común o fuera de lo común en cuanto a esas diferencias? O sea, ¿se podría cuantificar? Es difícil poder cuantificarlo porque uno durante el año encuentra diferentes situaciones. Uno puede encontrar situaciones en que se programó una meta de una obra, no sé, digamos, un grado de avance del 30-40% y la obra no se empezó a ejecutar y terminó el ejercicio y no se ejecutó y el grado de avance fue 0. Y ahí hay que ver cuáles fueron las razones por las cuales esa obra no avanzó. Puede haber distintos factores que afectan a las obras durante el ejercicio y que siempre hay que considerar que cuando uno hace el presupuesto lo está haciendo en el mes de agosto del año previo al que se va a ejecutar, ¿no? En un país como la Argentina con tantas variantes, sobre todo inflacionarias y incertidumbre de tipo financiera, después durante el ejercicio se encuentra con un panorama muchas veces que es distinto. Entonces hay desvíos importantes, digamos, en la ejecución de los gastos, sobre todo en el caso de las obras que están vinculadas a licitaciones y procesos complejos. Lleva tiempo cerrar una licitación, a veces se pasa el año y la licitación no se pudo cerrar y estaba programada como que se
que se iba a hacer. Por eso todo el sistema de metas es un sistema indicativo, está vinculado a mejorar, digamos, la presupuestación por programas, a apuntar a poder implementar lentamente, pero tratar de implementar algún mecanismo de presupuestación por resultados, donde pueda haber una vinculación con indicadores, etcétera, pero digamos son medidas y cuantificaciones de tipo indicativas. Por eso ponerle, digamos, un porcentaje a lo que es normal me resulta dificultoso. Está muteada. Mientras liberamos el micrófono a la doctora Vivona, le hago una pregunta. La constatación de los desvíos, es decir, estas diferencias entre las metas proyectadas y las metas ejecutadas, según la obra sea una obra pública provincial o una obra pública nacional, ¿qué organismo tiene a su cargo la constatación de esos desvíos? Si la obra pública es nacional, en cuanto a lo que son las metas, lo hacemos nosotros. Si la obra pública es provincial, lo debería hacer la provincia y lo debería controlar en cierta manera el organismo o la jurisdicción que firmó el convenio con la provincia. Gracias. Doctora Vivona. Por ahora, doctor, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor secretario. El doctor Arce sigue en el orden establecido. Le va a efectuar preguntas ahora el doctor Arce, abogado defensor del arquitecto Carlos Kirchner. Liberamos el micrófono del abogado y le damos la palabra. Ya lo escuchamos, doctor Arce. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar en qué ámbito funciona la Dirección Nacional de Inversión Pública que usted mencionó durante su declaración. Sí, actualmente funciona en el ámbito de Jefatura de Gabinete de Ministros, pero creo que en aquellos años figuraba en la órbita de la dirección de la Subsecretaría o de la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía. Ok, o sea, esa dirección en los años 2000 a 2015 ¿existía? ¿Funcionó? Sí, existía, existía, sí. ¿Cuál es el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas que tiene como objetivo controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizadas por las jurisdicciones en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos? El órgano rector del Sistema de Inversión Pública es la Dirección Nacional de Inversión Pública. O sea, esta dirección que refirió al inicio de estas preguntas que le estoy haciendo. Exacto. ¿Y cuál es el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas que tiene como objetivo colaborar con las autoridades políticas para la mejor selección de los proyectos a incorporar al presupuesto nacional? Es la misma dirección que le mencionaba, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda en la conformación del proyecto de presupuesto, sí. ¿Intervino la Dirección Nacional de Inversión Pública en las obras que se decidieron realizar en la provincia de Santa Cruz? Si lo sabe. No lo sé. No le puedo contestar porque no lo sé. Le puedo hacer una referencia mayor, digamos, existe un sistema que se llama el Banco de Proyectos de Inversión, que se lo conoce con el nombre BAPIN. En principio, digamos, la mayoría de los proyectos o obras que se terminan incorporando a la ley de presupuesto o que se terminan incorporando al presupuesto han sido previamente incorporados a ese banco de proyectos de inversión que administra la Dirección de Inversión Pública, la Dirección Nacional de Inversión Pública. Se lo pregunto de otra manera.
¿podría haberse obviado la intervención de esta dirección en esas obras que le acabo de preguntar? Evitado, salteado, obviado. Contesto como más o menos vinculado a lo anterior, digamos. Deberían esas obras haber estado cargadas en el banco de inversión, en el banco de proyectos de inversión que administra la dirección. Ese es el procedimiento relativamente normal o habitual, siempre y cuando las obras las haga la nación, ¿no? Si es un convenio con provincias, es otro tema. Si es un convenio con provincia, ¿cómo sería el procedimiento? Y es un problema de la provincia. Ok. Porque bueno, la nación le transfiere fondos a la provincia, es una transferencia. Lo que sí puede haber es un convenio donde ahí el que controla o el que sigue cómo va la ejecución es el propio ministerio, ¿no? El que firmó el convenio, ¿no? El ministerio que firmó el convenio con la provincia. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Eso es todo por el momento. Muchas gracias, doctor Arce. Señor secretario. Señor presidente, el doctor Sosa. Doctor Sosa. Buenas tardes, señor del tribunal, buenas tardes. Un segundito, el doctor Sosa por la Oficina Anticorrupción le va a efectuar preguntas. Adelante, doctor. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, licenciado, no sé si me escucha. Sí, lo escucho, buenas tardes. Perfecto. Una sola pregunta, licenciado. ¿Usted recuerda, voy a apelar a su memoria a ver si recuerda que entre el periodo 2003 y 2015 el Parlamento introdujo alguna modificación al presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo en relación a obra pública? Si quitó, no quitó, modificó montos. No recuerdo exactamente, pero sí ha habido años en que se introdujeron obras en la planilla de autorización de obras de ejercicios futuros. Lo que no le podría decir en qué año fue. ¿En qué años fueron? ¿Y era usual esto? Es bastante usual, sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctor Sosa. Señor secretario. Sí, señor presidente, el doctor Viñale solicita la palabra para realizar las preguntas. Le vamos a dar la palabra entonces al doctor Viñale, abogado defensor del ingeniero Pavesi, que le va a efectuar preguntas. Desmuteamos el micrófono del doctor Viñale y le damos la palabra. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí. Buenas tardes al tribunal, buenas tardes al señor testigo que está deponiendo. Recién usted nos explicaba que el convenio de transferencia de fondos con las provincias resultaba ser un problema de la provincia. La pregunta mía es, cuando hay convenio y se transfiere a la provincia para una obra vial determinada, una vez que ingresan esos fondos a la provincia, ¿de quiénes son los fondos? ¿Ingresan en el Tesoro Provincial? Habría que ver el sistema de administración financiera de cada provincia, pero entiendo que sí, que van a si tienen un sistema de cuenta única, a la cuenta única del Tesoro de la provincia. ¿Conoce usted en estas cuestiones que atiendo, especialmente en las obras que se ejecutaron en la provincia de Santa Cruz, si esos convenios que se firmaron imponían ya que esos fondos resultaban ser del Tesoro Provincial? No responda, hay una oposición del doctor Duré. Así es, señor presidente. Doctor Duré, liberamos el micrófono para que pueda formular su oposición. Hola. Sí, Hola. doctor, lo escuchamos. Sí, no, una cuestión, es decir, le estamos preguntando al testigo sobre convenios, qué convenios específicamente, es decir, si los conoce, si no los conoce, porque si no está dando una opinión respecto de algo que no percibió a través de haberlo leído, de sus sentidos. Es decir, estamos preguntando como le podemos preguntar a cualquier persona sobre un convenio. Entonces, me parece que
es necesario aclarar si los conoce, y si los conoce sí preguntarle, pero si no los conoce, preguntarle sobre convenios que no conoce no pongo, señoría. Lo tenemos presente, doctor Duré. Le pregunto entonces yo, licenciado, si usted ha tenido contacto con ese tipo de convenios, si pasaban por la órbita de la dependencia en la cual usted se desempeñó, y si nos puede responder las inquietudes que está formulando el abogado desde la perspectiva del ámbito funcional donde usted ejerció. A ver, yo le puedo comentar desde un aspecto o desde una óptica general, digamos, específicamente convenios de la provincia de Santa Cruz o convenios de vialidad con la provincia de Santa Cruz, no me consta, no me acuerdo. En términos generales, suelen firmarse convenios entre jurisdicciones y provincias donde lo que manda, digamos, es ese convenio, y donde la rendición de cuentas y la forma en que la provincia le rinde cuentas a la nación está establecida en el convenio. Claro, pero acá la pregunta concreta es si en el periodo 2003-2015, en los eventuales convenios suscriptos por la provincia de Santa Cruz... No, no tengo conocimiento. No, específico no. Doctor Viñale. Satisfecho, gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, señor presidente, de momento. Señor presidente, el doctor Mola solicita la palabra para hacer preguntas. El doctor Mola le va a efectuar preguntas. El doctor Mola es fiscal y le damos la palabra para que formule las preguntas que quiera formular. Ahora sí, doctor Mola, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes al testigo. Señor, quisiera llevarlo al momento de la elaboración de los presupuestos. Me gustaría que me diga de manera específica, concreta, real y material, cuál es el rol que tiene el presidente de la Nación en la confección de los proyectos de presupuesto de la presupuesto general de la Administración Pública. Y la verdad que después de la reforma constitucional el rol es relativamente menor, digamos, termina siendo, digamos... Señor presidente, a ver, un segundito. El doctor Parvolo se opone a la pregunta. Le damos la palabra al doctor Parvolo para que formule su oposición. Es abogado defensor del ingeniero Periotti. Gracias, señor presidente. Mi oposición viene en función de la posición previa de mi colega respecto a que si le vamos a preguntar por cuestiones específicas que él conozca en relación a su función. Esta pregunta no tiene nada que ver con eso, ni le puede pasar por él, ni ha pasado por sus sentidos. Entonces, si vamos a limitar las preguntas a cuestiones específicas de cada testigo, me parece que este no es el caso. Esa es mi posición. Lo tenemos presente, doctor. Doctor Mola, a ver si puede reformular la pregunta. Sí, señor presidente, señor presidente, nos interesa conocer en la formación del proyecto de presupuesto cuál es el rol que tienen desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material, que han tenido, y por supuesto estoy hablando de los conocimientos técnicos que tiene el testigo y de los conocimientos por haber trabajado en esta formulación, los justiciables que tenemos en esta causa. Entonces, para comenzar, digamos, con la cabeza del Poder Ejecutivo, en aquellos periodos me interesa saber específicamente en la formulación de los proyectos de presupuesto cuál ha sido su rol material en este tema. Le voy a hacer la pregunta yo. Le voy a hacer la pregunta yo, licenciado. En la órbita de la Oficina Nacional de Presupuesto donde usted se desempeñó, la pregunta, para satisfacer las inquietudes del señor fiscal, es si había algún tipo de directiva, comunicación con el titular del Poder Ejecutivo Nacional en orden a la conformación del trabajo que ustedes tenían que elaborar. En la órbita de la Oficina Nacional de Presupuesto, no.
Ninguna. ¿Y alguna indicación que usted recibiera de alguna autoridad superior a usted que le dijeran que emanaba a su vez de una directiva del titular del Poder Ejecutivo Nacional? No. No. Doctor Mola. Muy bien. Licenciado, me interesaría saber desde el punto de vista formal y en punto a los presupuestos de las obras que se incluyen en los presupuestos, ¿cuál es el papel o el rol o contralor, si pasa por su conocimiento, si interviene en la formación de estos presupuestos el ministro específicamente en aquel momento quien ocupó el cargo de ministro de Planificación? Señor todavía no responda. Señor presidente, el doctor Palmeiro se opone a la pregunta. Le doy la palabra al doctor Palmeiro para que formule su oposición. Liberamos el micrófono. Buenas tardes, señor presidente, señor Juan. Básicamente, señor presidente, en la misma línea de la formulación anterior, usted admitió la pregunta bajo una reformulación específica y un poco más, un poco menos indicativa de como lo está haciendo el señor fiscal. El fiscal continúa en la línea interrogatoria, además de haber contestado ya particularmente en términos generales, digamos, con lo cual esa es la oposición que se hace a la pregunta formulada por el señor fiscal. Lo tenemos presente, doctor. Se la hago yo, licenciado, al igual que le pregunté anteriormente respecto al titular del Poder Ejecutivo Nacional, ahora en este caso respecto del ministro de Planificación Federal. A ver, un segundo. Señor presidente, el doctor Rusconi se opone. A ver, le vamos a dar la palabra al doctor Rusconi, abogado defensor del arquitecto debido. Liberamos el micrófono y lo escuchamos. Doctor Rusconi, ¿tiene la palabra? No lo estamos escuchando. Está desmuteado, Néstor. A ver, doctor Rusconi, no sé si nos está escuchando. Bueno, ahí me informan que lo va a hacer el doctor Palmeiro, se va a hacer eco de su inquietud. Liberamos el micrófono al doctor Palmeiro entonces para escuchar la oposición a la pregunta. ¿Ahí me escucha? Doctor, ¿lo ¿Me escucha, señor presidente? Sí, sí. No, lo que estaba intentando de transmitir el doctor Rusconi es poner énfasis en esta cuestión que había señalado de ya había sido parte de la respuesta anterior, es decir, que la respuesta a la consulta del señor fiscal ya estaba incluida en la respuesta anterior del testigo. Bueno, lo tenemos presente, de todas maneras no perdemos nada con que en concreto nos refiere al testigo entonces, si, al igual que le hice, responder la pregunta que le efectué, si de parte del ministro de Planificación Federal recibían en la Oficina Nacional del Presupuesto algún tipo de comunicación o indicación respecto de la tarea que tenían que llevar adelante. No. Lo que podemos recibir de los ministerios nosotros es el anteproyecto de presupuesto que corresponde que lo manden. Esa es la comunicación que tenemos con el ministerio a la hora de hacer el presupuesto. El anteproyecto de presupuesto de cada ministerio lo hace el ministerio. Muy bien. Doctor Mola.
Sí, licenciado, quisiera que usted nos relate cómo se conforma el presupuesto. Por ejemplo, y en el caso concreto de las obras que son incluidas dentro de los presupuestos, cómo se va conformando y cuáles son los pasos que va transitando la obra hasta que llega a ser incluida dentro del presupuesto general de la Administración. Eso me parece que ya fue preguntado por el doctor Villanueva, doctor Mola. Si tiene alguna aclaración en particular que solicitarle al testigo, porque una de las primeras preguntas que efectuó el doctor Villanueva fue justamente muy similar a la que usted está expresando. Si hay alguna duda en particular, es el momento de solicitarle aclaraciones al testigo. Señor presidente, me interesaría saber cuáles son los pasos y quiénes son específicamente los funcionarios que van interviniendo en cada una de las etapas con que va transitando hasta llegar, digamos, a la formulación definitiva. Bueno, a ver si nos puede hacer el raconto conforme solicita el fiscal. Yo creo que respecto de algo de esto usted ya se pronunció, sí, pero... Sí. Señor presidente, se opone el doctor Palmeiro. A ver, el doctor Palmeiro se opone y le damos la palabra para que exprese su objeción. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor presidente. Un poco la dinámica y las pautas implementadas desde Presidencia para el desarrollo del juicio vienen siendo de manera, si se quiere, clara desde el inicio de las audiencias. No por una repetición constante e insistencia con la pregunta puede ganar el espacio en el juicio, en cuanto a que, como incluso el testigo ya comenzó a responder ante las preguntas, si se quiere, un poco reformulada por el presidente en última instancia cuando lo advierte, claramente dijo, sí, ya me referí, o sea, más allá de que todos fuimos testigos y como marcaba el doctor Villanueva ya, y usted también, señor presidente, ya formó parte del interrogatorio inicial, digamos, con lo cual sería mucho más beneficioso para todos poder avanzar en el interrogatorio y no volver sobre puntos con los cuales ya el testigo se expidió y no sé cuál es la intención o la utilidad para el desarrollo del debate. Digamos, con lo cual mantengo la objeción, incluso cuando el testigo ya refirió que se expidió al respecto. No tengo presente, doctor. Y la doctora Gazzaro solicitó la palabra. Liberamos su micrófono y la escuchamos, doctora Gazzaro. Sí, buenos días, señor presidente. En los mismos términos que me antecedió mi colega, reitero, el testigo ya había contestado la pregunta, no solamente en el día de hoy, sino también esa pregunta fue aclarada por el testigo en el día de ayer. Sí, tengo presente las objeciones, doctor. Por otra parte, la pregunta que se efectúa es de reconstrucción normativa, por cómo se tiene que proceder para llevar adelante las distintas instancias de supervisión de la elaboración de un presupuesto. Por eso le vuelvo a pedir, doctor Mola, si necesita alguna aclaración particular de parte del testigo, para eso ha sido convocado, pero no preguntas generales cuya respuesta en realidad podemos obtener desde otra fuente de información. Sí. A mí me interesa poder avanzar en las cuestiones concretas y sobre todo que se pueda determinar y distintos organismos o cuál fue la intervención de los funcionarios de distintos organismos. Por ejemplo, la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas, la Subsecretaría de Obras Públicas, cuál es su intervención que deben tener en la formulación de los presupuestos que incluyen obras y cuál es, para poder preguntar respecto de la intervención efectiva que han tenido los distintos funcionarios que han ocupado en el periodo crítico esos lugares. Doctor, la pregunta debiera dirigirse al ámbito de desempeño funcional del testigo. Insisto, debiera circunscribirse a la Oficina Nacional de Presupuesto, donde el testigo se desempeñó, y en concreto formularle las inquietudes que usted tenga al respecto.
Respecto de, usted acaba de escuchar lo que el fiscal pretende, lo que yo le reformulo es si en el ámbito de la dependencia que estuvo a su cargo durante el periodo o los diversos lugares donde se haya desempeñado entre el 2003 y el 2015, ocurrieron este tipo de intervenciones de parte de la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación Federal o cualquier otro organismo a los efectos de la conformación de ese proyecto de presupuesto. Yo ahí repito, el proyecto de presupuesto lo termina haciendo el propio ministerio. O sea, la interacción dentro del ministerio, de las distintas áreas del ministerio, no la conozco. Es algo que corresponde a cada ministerio ver cómo se organiza para armar ese presupuesto. Doctor Mola. Muy bien. Es lo que me interesaba apuntar. Cuando se incluye una obra pública dentro o se pretende incluirla dentro del presupuesto, ¿cuál es la información que debe estar detallada para que pueda proceder esa inclusión de manera específica? A ver, yo le comentaba que hay un proceso previo que es una carga en el banco. Señor presidente. A ver, disculpe, licenciado. El doctor Parvolo se opone a la pregunta e indica que se trata de una pregunta que es una reconstrucción normativa nuevamente. Sí. Seguramente, le pregunto, ¿está normado y cuál es la disposición que en su caso contiene el nivel de detalle que debe ser informado de una obra pública para que sea incluida en el proyecto de ley de presupuesto? A ver, está normado por la Ley de Administración Financiera en cuanto a al decreto reglamentario, el tipo de detalle que se necesita para la autorización de las obras. Cuando son ejercicios, abarca más de un ejercicio presupuestario. Y también por la Ley de Inversión Pública respecto al tipo de detalle que hay que incluir para poder cargar la obra en el banco de proyectos de inversión. De todos modos, y por fuera de esto que nos acaba de indicar, estos requisitos legales básicamente remiten a incluir qué tipo de información respecto de la obra en concreto. Y básicamente el nombre completo de la obra, a qué proyecto corresponde. O sea, un proyecto se agrega en obras. Entonces hay un proyecto que es la madre, digamos, de la obra pública, y ese proyecto se desagrega en obras. Esas obras pueden ser tramos, etcétera. Que cada uno de esos está identificado, tiene que estar identificado, tiene que tener una fecha de inicio y final tentativa, tiene que tener un costo estimado, y bueno, tiene que tener la apertura de los primeros años, de cuál va a ser el costo y el grado de avance de los primeros años. Si faltara algún tipo de esa información, ¿ustedes podían requerirla al organismo que corresponda, en este caso el Ministerio de Planificación Federal? Sí, podríamos, sí. ¿Podrían? Sí, podríamos. ¿Recuerda que hubiera ocurrido? No recuerdo, no. Gracias. No. Doctor Mola. Licenciado, quiero preguntarle, en el caso de las obras que su ejecución está programada para más de un año, el primer año, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo, una obra que está programada para ser ejecutada en el término de 2 años. Transcurrido el primer año, en el siguiente proyecto de presupuesto, ¿se considera el avance que debió haber tenido la obra en función de los gastos que fueron presupuestados en el año anterior, en el ejercicio anterior?
ver si entiendo bien. Ahí hay dos partes, digamos. Una, la autorización de las obras, cuando el Congreso da la autorización de las obras, tiene una validez de 2 años. Ya que autorizada la obra en el año T, no hay que volverla a autorizar en el T+1. Respecto a la parte financiera, la obra puede estar autorizada para su contratación en el Congreso, pero requiere tener presupuesto, requiere tener los créditos presupuestarios para poder ejecutarse. Al año T+1, sí o sí, tiene que tener los créditos presupuestarios. Hay que volverlos a incluir, no es algo que se incluya automáticamente. Porque la obra haya sido autorizada en el momento T, no va automáticamente al presupuesto en el momento T+1, sino que ahí hay que volver a introducir los créditos presupuestarios. ¿Tá? Entonces, si una obra tuvo cierto grado de avance en el momento T, en el momento T+1, en el presupuesto de T+1, yo voy a tener que ponerle presupuesto para poder terminar esa obra de acuerdo a lo que me pida el ministerio que está comandando, digamos, la ejecución de esa obra, ¿no? No sé si por ahí apuntaba la pregunta. Sí, mi pregunta la podemos relacionar con algo que usted puso, lo dijo que en determinados casos advierten que no se llegó a las metas que se habían proyectado, que puede haber sido cero. Muchas veces se puede haber gastado el presupuesto y no se cumplió la meta, o la meta, el avance es cero. Yo quiero saber qué pasa en estos casos y qué pasa en función de la confección del nuevo presupuesto frente a hechos de esta naturaleza. A ver, señor presidente. Yo entiendo, voy a reformular la pregunta. Parece que la inquietud de la Fiscalía pasa por determinadas obras plurianuales que hubieran detectado en el primer periodo desvíos, es decir, diferencias entre la meta proyectada y la meta ejecutada, cómo esta circunstancia se ve reflejada en el proyecto del presupuesto siguiente. ¿Es esa la pregunta, doctor Mola? Sí, es esa la pregunta. Doctor Palmeiro, ¿solicita la palabra? Un segundito. Doctor Palmeiro. Sí, señor presidente. Gracias, señor presidente, nuevamente. A ver, sin perjuicio de que ante la pregunta del señor fiscal nuevamente la objetamos, nos oponemos. A ver, entiendo y sin perjuicio de ponernos a regular la actividad propiamente del tribunal y en particular del señor presidente, pero el interrogatorio no puede funcionar con el señor presidente corrigiendo todo lo que el fiscal no puede interrogar al testigo. No puede ser quien parta, es decir, el presidente del tribunal no puede ser quien tenga la actividad de investigación, porque si no, precisamente se desnaturalizan todas las reglas del proceso. Tengo un interrogatorio que es llevado directamente adelante por el señor presidente del tribunal. ¿Y por qué? Porque el señor fiscal no puede formular las preguntas de la manera en que venimos respetando a lo largo de todo el proceso. Entonces, pido, en lo posible, en la medida que se pueda, volver a las pautas naturales del proceso, donde la característica y el principio acusatorio es el que rige, y la actividad investigativa de interrogatorio quede en manos de los acusadores en todo caso. Esa es mi pregunta, incluso con la reformulación. Lo tengo presente, doctor. De todos modos, mi intervención es los efectos de reformular las preguntas que puedan ser defectuosas, como lo haría también en el caso de preguntas efectuadas por las distintas defensas. No reemplazo ni pretendo hacerlo la actividad de la Fiscalía. Señor presidente, el doctor Villanueva también solicita la palabra. Doctor Villanueva, defensor del señor Lázaro Báez, solicitó la palabra, liberamos su micrófono y procedemos a escucharlo. Sí, señor presidente, en igual sentido al doctor Palmeiro, yo voy a adherir también, entiendo que los roles de las partes en un proceso penal
incluso como el Código Procesal Penal Federal, que está parcialmente en vigencia y está siendo el norte al cual apunta el fuero en el cual estamos en este momento litigando, la división clara de estos roles y el principio acusatorio. Entiendo lo mismo que el colega Palmeiro, entiendo que no corresponde en principio que la presidencia del tribunal asuma de alguna forma el rol de corregir o adecuar todas las preguntas que va realizando el señor fiscal. Bueno, lo tengo presente, doctor, me remito a lo que ya dije y volvemos con el señor fiscal. Le pido, doctor, que tenga en cuenta las objeciones que se acaban de efectuar al momento de formular sus preguntas. Sí, no respondió la pregunta, señor presidente. ¿Cuál era? ¿No? ¿Cuál era, doctor? La pregunta que interesa a la Fiscalía es que nos diga en los casos en los que se advierten que no se han alcanzado determinadas metas, de qué manera esto afecta en las proyecciones presupuestarias de los ejercicios siguientes. Adelante. No afecta directamente. A ver, un segundito. Doctor Palmeiro, ¿solicitó la palabra? Lo escuchamos, doctor. Nuevamente, volvemos ahora sí a la objeción inicial que había hecho a la pregunta, que tiene que ver con que es hipotética, básicamente. La pregunta que está haciendo el fiscal responde a un supuesto de hecho que está siendo generado por la creatividad del propio señor fiscal, digamos, con lo cual, nada, el testigo, como sabemos, tiene que deponer sobre lo que conoce en función de su contacto directo con los Sí, pero el testigo digamos. también dijo que eran muy habituales los desvíos, y sobre esos desvíos, y habló también de obras que pueden ser proyectadas en más de un periodo, es que está la pregunta de la Fiscalía. La pregunta es correcta. Pero presenta igualmente su oposición. No, pero a ver, sin ánimo de volver sobre el punto, pero es precisamente lo que usted había marcado como también, de hecho, lo llevó a corregir el señor presidente, es una pregunta hipotética la que formuló el señor fiscal, digamos, cual vuelvo sobre ese punto para incluso retomar los argumentos por los cuales usted corrigió esa pregunta. Bueno, lo tengo presente. De todos modos, el testigo ya hizo referencia a que podían haber obras que contemplen más de un periodo, habló también de los desvíos, y la pregunta que se le hace es, frente a estos desvíos en obras plurianuales, cómo esos eventuales incumplimientos o desvíos se reflejan en los ejercicios posteriores, a pesar de que no me responda que tengo una oposición. Doctor Rusconi, a ver si pudo recuperar su micrófono y le damos la palabra. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, perfectamente. Bueno, señor presidente, incluso con su corrección, o con la corrección mancomunada del fiscal que estoy preguntando y el rol de la presidencia, la pregunta sigue siendo hipotética. Si quiere, esta defensa puede colaborar con reducir la hipótesis, y es que se detecte de qué desvío se está hablando, y en ese caso, sobre ese desvío constatado por los sentidos, por el testigo, que se siga preguntando, pero hasta ahora sigue habiendo un margen de hipótesis, es decir, un margen de realidad, y por eso esta defensa se opone. Bueno, lo tengo presente. De todos modos, es sobre la plataforma de los dichos del mismo testigo que se le están efectuando preguntas. Él habló de los desvíos, él habló de la posibilidad de obras que demanden varios años, y sobre ese supuesto que el testigo introdujo en sus dichos es que se le está preguntando. Así que adelante, responda a la pregunta. Sí, yo le había comenzado a contestar de que no tiene un impacto concreto en el presupuesto del año siguiente, ¿no? Los desvíos, vuelvo a la situación anterior. Primero, el sistema de metas y el sistema de análisis de meta programada contra meta ejecutada es un sistema indicativo que obviamente no llega a ser aprobado por el Congreso, digamos. Es un sistema de seguimiento, digamos,
del gasto, que es de carácter indicativo. Lo que se hace a nivel de la Oficina Nacional de Presupuesto es destacar esos desvíos, ponerlos en conocimiento de las autoridades y también de la población a través, digamos, de informes trimestrales y de un informe de cierre, digamos, de análisis que va junto con la cuenta de inversión. No tiene un impacto directo sobre el presupuesto del año siguiente, porque el presupuesto del año siguiente se vuelve a reelaborar. Y se vuelve a reelaborar desde cero. Obviamente, uno podría hacer algún tipo de consideración, pero son los ministerios los que proponen, digamos, las obras que van a realizar, y posteriormente es el Parlamento el que las aprueba o no. Señor fiscal. Sí, le quería preguntar al testigo respecto a los informes a los que acaba de hacer referencia, a quiénes específicamente se envían, si se documentan en las respectivas oficinas, ¿cómo es esta cuestión? Los informes son todos públicos, están en la página web de la Oficina Nacional de Presupuestos, son informes trimestrales de ejecución presupuestaria, ejecución físico-financiera, y forman parte de también el informe anual de cada cuenta de inversión, que también son públicos en la web de la Secretaría de Hacienda. Señor fiscal. Señor presidente, licenciado, yo me gustaría si nos puede explicar, porque no me quedó claro, las obras que están autorizadas por el Congreso, esta autorización tiene una vigencia de 2 años, si mal no entendí. Sí. ¿Qué ocurre cuando una obra se prolonga por el lapso de más de estos 2 años? Por ejemplo, ahí tenemos obras como la que corresponde a la Ruta Nacional 3, Avenida Circunvalación Caleta Olivia, que se prolongó por un lapso de 9 años. Si esto tiene algún impacto en las proyecciones de los presupuestos, etc. Una aclaración, cuando yo digo la autorización tiene vigencia por 2 años, no la obra. ¿Qué estoy diciendo? Cuando el Congreso autoriza una obra, que esa obra puede durar 10, 20, 30 años, según sea el tipo de obra, esa autorización está vigente por 2 años. Quiere decir que si el primer año el organismo por algún motivo no pudo avanzar con la licitación o con los pasos como para contratar la obra, se encuentra autorizada por 1 año más para hacerlo. Ahora, la obra puede durar el tiempo que tenga que durar. Es la autorización que le da el Parlamento al organismo para licitar y contratar la obra. Eso es lo que dura 2 años. Sí, está claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a continuar el doctor Lucián el interrogatorio por la Fiscalía. Le va a efectuar preguntas, licenciado, el doctor Luciani, fiscal de juicio también. Liberamos el micrófono y le damos la palabra. ¿Se escucha bien? Lo escuchamos, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Licenciado, usted hizo referencia recientemente que se puede modificar el presupuesto incluyendo obra e incluso sacando o quitando obras. ¿Ha habido algún caso en donde se han quitado obras por parte del Poder Legislativo? ¿Recuerda algún caso concreto? Concreto no recuerdo. No recuerda. Cuando usted hace referencia al análisis técnico-financiero que realizan ustedes, ¿a qué se está haciendo referencia concretamente? ¿Qué es esto de técnico-financiero? ¿Puede ser un poquito más específico? Sí, bueno, básicamente técnicamente que la obra esté bien imputada, que corresponda a la finalidad del gasto que tiene que corresponder, que haya pasado, digamos, el requisito de tener un código del Banco de Proyectos de Inversión,
Y el aspecto financiero es el aspecto global, digamos, de... que esté bien considerada la fuente financiera con la cual se financia, que tenga la apertura, digamos, de obra, el código geográfico, etcétera, que tiene que tener cualquier tipo de gasto. Y en el aspecto financiero corresponde un análisis de si está dentro de las posibilidades de lo que se puede financiar durante el ejercicio, ¿no? Dicha obra. Perfecto, bien. Ustedes evalúan si las sumas presupuestadas con el costo de la obra contratada o contratar, ¿ustedes hacen alguna evaluación de licitación en sí o es solamente financiero y técnico esto? No hacemos ninguna evaluación en el ámbito de la licitación, digamos. Durante nada. Nada. ¿Está bien adjudicada, si no está bien adjudicada? Nada. Nada, no se excede completamente. Bien, perfecto, gracias. Usted hizo referencia recién a la AGN, ¿no? Auditoría General de la Nación, y habló de su conformación. ¿Nos puede precisar un poquito más de la conformación de la AGN? Porque no me quedó claro lo que dijo usted, porque usted manifestó que está compuesta la AGN por la mayoría de la oposición. Digo, ¿es así como dice o es una cuestión que a usted cree... La pregunta no va. ¿O le parece? No, doctor, igualmente esa pregunta no le corresponde al testigo responderla. La conformación de la AGN está dispuesta por ley, con independencia del conocimiento detallado que pueda tener el licenciado. Ok, perfecto. Pero digo, ¿se la permitió hacer alguna parte? A mí no, señor presidente, pero está bien. ¿Qué pregunta se le permitió hacer una parte, doctor? Concretamente sobre la AGN se le preguntó cómo estaba conformado la AGN, señor presidente. Lo hizo el doctor Villanueva. No, pero también se advirtió que aquellas cuestiones que sean regladas por ley o por alguna norma, busquemos evitarlas para no confundir ni al testigo y optimizar el testimonio. Eso fue con posterioridad. Bueno, pero está dicho ahora de vuelta. Fue con posterioridad, ¿está bien? Bien. Concretamente, dentro del presupuesto, ¿cuándo interviene la AGN, el análisis que hace la AGN dentro del presupuesto? La AGN no interviene en el presupuesto. Es un control ex post. Interviene en la rendición de cuentas, en la cuenta de inversión. Bien. ¿Usted sabe o tiene conocimiento sobre alguna objeción que ha habido por parte de la AGN, ya sea en el presupuesto como también en la cuenta de inversión? Si puede ser más concreto respecto a la objeción. En los años 2015, objeción por parte de la AGN en cuanto a la curva de inversión, en cuanto a la cuenta de inversión, en cuanto al presupuesto. Tengo una oposición de una de las defensas. De todas maneras, la pregunta sería si usted recuerda si en el periodo 2003-2015 la AGN, usted tuvo conocimiento por su desempeño en el ámbito del Ministerio de Economía donde trabajó, de objeciones a las aprobaciones del presupuesto efectuadas por el Congreso. ¿Objeciones a las aprobaciones del presupuesto hechas por el Congreso? Ninguna. Ninguna. No tiene conocimiento. Nunca escuchó nada de esto. No estoy diciendo que no hubo. Señor presidente, disculpe, los doctores Arce y Fragueiro Frías se oponen a la pregunta. Bueno, ya está respondida, no recuerda. Bien. ¿Sabe si durante los años 2003 a 2015 existió coincidencia y concordancia entre el presupuesto que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo aprobó con la cuenta de inversión? A ver si entiendo lo que me quiere preguntar. Usted está hablando del presupuesto inicial contra el presupuesto final, ¿no? El presupuesto que aprueba el Poder Legislativo con la ejecución presupuestaria. La pregunta, perdón, señor fiscal, es respecto de informes
producidos por la AGN? No, señor presidente. No. Estoy preguntando si sabe, recuerda, si hubo concordancia entre el presupuesto que se votó en el Poder Legislativo con la cuenta de inversión final. ¿Hay concordancia en los o los números superan o los números son menores? A eso me refiero, señor presidente. Por eso le preguntaba, porque el presupuesto inicial contra el presupuesto final. No, obviamente no hubo concordancia. ¿Por qué no? A ver, un segundito que hay oposiciones. No responda todavía. El doctor Rusconi se opone a la pregunta. Le damos la palabra al doctor Rusconi para que formule su oposición. Sí, señor presidente, tengo entendido que incluso el testigo ya dijo que esa función le correspondía a la Comisión Revisora de Cuentas, en el ámbito incluso hasta normativo, con lo cual me parece que se le está preguntando sobre un espacio del problema que excede a la función cumplida por el testigo, lo cual implica que por los sentidos él no ha podido tener ningún tipo de información con respecto a esto, por lo menos desde el punto de vista funcional. Lo tengo presente. Y por eso Sí. Y asimismo el doctor Paruolo pide hacer uso de la palabra. Le damos la palabra al doctor Paruolo. Gracias, señor presidente. Yo les pido disculpas porque me mandó un mensaje que se copió mal. La pregunta anterior quería aclarar porque el testigo finalizó su alocución diciendo una cosa y usted manifestó otra en cuanto a si hubo objeciones, por lo menos lo que yo escuché. Entonces quisiera ver si, no lo quiero decir para que no forzar la respuesta, pero a ver si podemos aclarar en cuanto a si hubo o no hubo, o recuerda o no recuerda, respecto a objeciones de la AGN con la aprobación del presupuesto por el Congreso. Sí, entonces a lo mejor puedo estar confundido yo. Respecto a la pregunta que le venía formulando la Fiscalía de estas eventuales objeciones de la AGN, ¿no recuerda que las hubiera o le consta que no las hubo? Esa es la pregunta. Yo voy a reformular yo mismo la pregunta, porque me parece que hay una confusión. Hay un tema técnica. La pregunta era si hubo objeciones de la Auditoría General de la Nación sobre la aprobación del presupuesto por parte del Poder Legislativo. Así se la formulé yo. Sí. Bueno, no hubo. Bien. No hay. No existe. ¿Y sobre la cuenta de inversión? ¿Sobre cuentas de inversión? Sobre la cuenta de inversión siempre la AGN hace observaciones, se contestan, hay un mecanismo de ida y vuelta entre el Poder Ejecutivo y la Auditoría General de la Nación que responde a las observaciones y después ya, una vez que cierra su informe la auditoría, ya queda en el ámbito del Parlamento. Yo ahí desconozco. ¿Y usted tenía algún tipo de intervención funcional en esta situación que plantea de las objeciones o cuestionamientos, estas diferencias que está marcando de parte del Poder Ejecutivo con la... A veces te toca, a la oficina le toca contestar una pregunta, una observación por parte de la AGN, se contesta. Es un mecanismo habitual, sí. Bien. Sí. En cuanto a las obras públicas viales, ¿ha habido alguna observación o objeción de la AGN, recuerda? No recuerdo. No. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. Sí, lamentablemente ya fue respondida, no recuerda. Bien. Disculpe, doctor Villanueva. ¿Cuándo es el cierre, digamos, de la cuenta de inversión? ¿Cuándo se cierra definitivamente la cuenta de inversión? La cuenta de inversión se presenta el 31 de junio del año posterior al que se informa al Parlamento. Bien. ¿Y cuánto demora generalmente el Parlamento en aprobar esto? Es completamente variable, no le puedo hacer esa respuesta, no tengo un promedio. Ha habido casos donde las cuentas de inversión se han aprobado relativamente rápido, hay otros casos que han demorado más. No podría decírtelo. ¿Concretamente recuerdan el año 2007 y 2008? No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Recuerda el 2009 y 2010? No,
no lo recuerdo y tampoco tengo por qué recordarlo. No, está bien. Recuerda, la de 2014... ¿Recuerda alguna? Porque si no vamos a empezar a enumerar año por año. Disculpe quizás la pregunta, pero digamos la materia de cuenta de inversión es un tema de la Contaduría General de la Nación, no de la Oficina Nacional de Presupuesto. Bien. ¿Qué manera hay de hacer reasignaciones presupuestarias? Señor presidente, ¿Hay una oposición del doctor Villanueva? Así es. Le damos la palabra al doctor Villanueva. No responda todavía. Sí, señor presidente, estamos nuevamente preguntando en función de reconstrucción normativa. El fiscal está preguntando básicamente cuál es el procedimiento constitucional o legal para realizar lo que está preguntando. Creo que habíamos quedado ya que iba a ser objeto de las preguntas. Sí, es cierto lo que dice, doctor. Entiendo que la pregunta de la Fiscalía, de todos modos, se circunscribe al ámbito funcional del testigo. ¿Cuál era, en su caso, la intervención que tenía, si es que la tuvo, en eventuales reasignaciones de partidas presupuestarias? ¿Pasaba por la órbita de su dependencia? Le pregunto, licenciado, y en su caso, ¿en qué consistía su intervención? Bueno, modificaciones presupuestarias puede haber de distintos niveles. La que regla el ámbito de las modificaciones presupuestarias es el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera de la 2456. Los totales de los presupuestos están reservados al Congreso. Dentro de esos totales, y con algunas, creo que no vale la pena, digamos, abundar en detalles, el jefe de gabinete puede hacer ciertas modificaciones presupuestarias. Y después la propia ley de presupuesto, dentro de este ámbito que le permite al jefe de gabinete, también delega modificaciones de menor tamaño, o no de tamaño, sino de menor significación cualitativa, a los ministros, a los secretarios y al secretario de Hacienda, básicamente. Todas las modificaciones presupuestarias deben pasar por la Oficina Nacional de Presupuesto en alguna instancia, porque nosotros administramos el sistema informático, la medida tiene que estar cargada en el sistema informático, si no no se puede ejecutar, no puede funcionar. En el CDIF, sí, señor. Y no puede funcionar. O sea, una medida presupuestaria puede estar firmada, pero si no fue incorporada al sistema informático, no se puede ejecutar, digamos, el gasto, no se puede llevar adelante lo que se quiere hacer. Entonces, siempre, en alguna instancia, tiene que pasar por la Oficina Nacional de Presupuesto. Bien. En esa instancia, ustedes, más allá de cargarlo, ¿hacen alguna revisación o control sobre estas reasignaciones presupuestarias? Sí, hacemos un control técnico de que se rija más o menos, esté de acuerdo con las normas presupuestarias que están vigentes. Bien. ¿Nos puede precisar, o ya que pasó por el lugar donde usted desempeña funciones, podría precisar cuáles fueron estas reasignaciones presupuestarias durante los años 2007, por ejemplo, 2008? ¿Recuerda usted esto? ¿No lo recuerda? ¿Y de qué manera se hicieron estas reasignaciones presupuestarias? Usted habló, por un lado, entiendo que del ministro, ¿recuerda los porcentajes durante esos años? No recuerdo, no. Debe pensar que son cientos de modificaciones presupuestarias por año, de diferentes niveles. Hay decisiones, decretos de necesidad de urgencia, decisiones administrativas y un montón también de otras modificaciones de menor nivel. También puede haber algún año que el presupuesto se haya modificado por ley, que ese sí me acuerdo, que es el año 2006. Aparte de ese año 2006, ¿hubo alguna otra oportunidad en que se modificó por ley el presupuesto? No. ¿Todas las restantes modificaciones por DNU, decisiones administrativas? Sí, o alguna norma menor en el caso de que la delegación así lo permitiera.
Muy bien, yo por el momento no tengo más preguntas, señor presidente, gracias. Señor secretario, ¿alguna otra parte solicitó la palabra? No, señor presidente, restaba el doctor Arce, pero informó que la pregunta que iba a hacer ya había sido contestada, así que no. Le va a efectuar una pregunta el doctor Basso, vocal del tribunal. Licenciado, usted cuando comenzó su declaración manifestó en forma detallada que el Congreso, el Poder Legislativo Nacional, podía quitar o agregar obras particulares, ¿no? En particular. Después el doctor Lucián, el fiscal general, le preguntó si conocía algún caso puntual en que el Congreso haya quitado, y usted respondió que no. La pregunta puntual es la siguiente: ¿recuerda algún caso particular o varios en el que el Congreso haya agregado obras? Sí, recuerdo, no puedo precisarlo con nombre y apellido, pero sí, es un mecanismo que ha existido, sí. No, le pregunto porque respecto a la cuestión puntual, ¿se había quitado? Manifestó que no. No me consta si alguna vez quitó alguna obra, lo más probable es que no. No es el Parlamento tiene por lo general una iniciativa más de agregar que de quitar. ¿De agregar es usual? Sí. Sí. ¿Alguien más? Bueno, no habiendo más preguntas, licenciado Rajuán, damos por finalizada su declaración, le agradezco su presencia, se puede retirar. Gracias. Buenas tardes, y hacemos ingresar a la testigo Sánchez Solesi. Adelante, por favor. Tome asiento, buenas tardes. Doctora Sánchez Solesi. Doctora, usted ha sido convocada a prestar declaración testimonial en el marco de este juicio oral y público que se sigue en el marco de la causa 2833 del registro de este tribunal oral en lo criminal federal número 2. La declaración que va a prestar es bajo juramento o promesa de decir verdad, y el falso testimonio, como ya sabe, es un delito reprimido en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Dicho esto, voy a proceder a recibirle juramento y le pregunto: señora, ¿jura o promete por sus creencias decir toda la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado? La voy a interrogar respecto a algunos datos personales, comenzando por su nombre y apellido completo, por favor. La fecha y lugar de su nacimiento. Su DNI. 471247. ¿De profesión abogada? Sí. ¿Y dónde se desempeña su actividad profesional? En el Ministerio de Economía. ¿Desde cuándo? Desde el año 91. ¿Y actualmente dónde lo hace en el Ministerio de Economía? ¿En qué área? En la Oficina Nacional de Presupuesto. Bien. ¿Y desde cuándo en la Oficina Nacional de Presupuesto? Desde el mismo momento. Tuve una interrupción en el medio que me fui al Ministerio Público, pero luego volví. Bien. Doctora, ¿le ha sido informado por Secretaría la nómina de las personas involucradas en este proceso? Sí. La pregunta que le hago es si le comprende las generales de la ley, esto es, si tiene alguna circunstancia que considere que pueda afectar la veracidad de su testimonio. No. Su declaración fue solicitada por la defensa del señor Lázaro Báez, de modo tal que van a ser sus abogados defensores quienes comiencen efectuándole preguntas, posteriormente podrán hacerlo los demás defensores, los querellantes, el fiscal y el tribunal si considera necesaria una aclaración. Bien. Doctor Villanueva, doctora Gazaro, no sé quién va a comenzar con el interrogatorio. Le damos la palabra al doctor Villanueva, liberamos el micrófono.
o la doctora Voy a Lázaro. preguntar. Bueno, Sí. doctora Lázaro, disculpe, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería que nos explaye más o menos cuál era su función en el año 2003 y 2015, que es el periodo que se está cuestionando, y actualmente cuál es su función en la actividad pública. Trabajé en aquel momento en la Dirección de Presupuesto de los Sectores Económicos y Sociales. Yo era la directora del área. Hoy por hoy, de la Oficina Nacional de Presupuesto. Hoy por hoy trabajo en la Oficina Nacional de Presupuesto en el cargo de su director general nacional. Perfecto. Les voy a preguntar, ¿cómo serían los conceptos macroeconómicos claves que rondan el debate presupuestario? A ver, hay varios conceptos que se tienen en cuenta en el momento de formular el presupuesto. Primero son las variables macroeconómicas, ¿sí? En donde se tiene en cuenta todo el panorama general, y en función de eso se arma la estructura presupuestaria. Luego se revisan se presentan las jurisdicciones y entidades las subsolicitudes de crédito presupuestario y de recursos para el año siguiente, y con todo ese bagaje de información se hace el análisis técnico-político y se formula el proyecto de ley, en líneas generales, ¿no es cierto? Sí, sí. De acuerdo al presupuesto nacional, ¿cómo se distribuyen los gastos públicos? La ley de presupuesto los distribuye en función de unos clasificadores presupuestarios. Los clasificadores presupuestarios es una norma que saca el Secretario de Hacienda, en donde se clasifican los gastos y los recursos en función de ciertos criterios. Las clasificaciones las primeras que pone la ley de presupuesto son las clasificaciones por finalidad-función y el carácter económico de los gastos, o sea, si son gastos corrientes, gastos de capital o aplicaciones financieras. Y en materia de recursos también, recursos corrientes, capital y fuentes financieras. Luego hay otras clasificaciones presupuestarias que las distribuye el jefe de gabinete de ministros, que van más abajo, ¿no es cierto? Lo desagrega al máximo nivel. No sé si fue clara. Sí, sí, sí. Después le voy a realizar otra pregunta, es respecto a la composición de los gastos por ubicación geográfica y fuente de financiamiento. Esas son dos clasificaciones presupuestarias, son dos clasificaciones específicas del gasto público. La clasificación geográfica distribuye el gasto a nivel de provincias, digamos, como el presupuesto nacional se distribuye a nivel de cada una de las provincias. Y la fuente de financiamiento es quien pone el dinero, el Tesoro Nacional, recursos propios, recursos afectados, crédito externo, crédito interno o transferencias internas o externas. Perfecto. Y de acuerdo a la obra pública, ¿tenía alguna especificación o alguna cuestión determinada con respecto al territorio de cada una de las provincias? Es decir, esto tenía que ver con la dimensión de cada una de las provincias o la densidad de cada una respecto del presupuesto. ¿Se entiende? A ver, señor presidente, no responda todavía. El doctor Luciani objeta la pregunta. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Luciani, doctora, una advertencia que no le hice al inicio. Antes de dar lugar a su respuesta, le voy a pedir que aguarde 2-3 segundos por si alguna de las partes se opone o presenta alguna objeción. Como está ocurriendo ahora con el doctor Luciani, fiscal de juicio, a quien le doy la palabra para que formule su objeción. Gracias, señor presidente. Simplemente para advertir que la pregunta es absolutamente indicativa, entonces voy a solicitar que la pregunta se haga de manera amplia y no indicativa, ni dando las respuestas o posibles respuestas. Nada más, señor presidente. Gracias. Se tiene presente. La pregunta que se le efectuó era si los criterios de extensión territorial o densidad poblacional eran vectores a tomar en cuenta al momento de la asignación de prioridades en términos de obra pública. A ver, la obra pública no se, digamos, se
se incluye en el presupuesto en función de los proyectos que se deseen hacer en ese año. La ubicación geográfica está anexa al proyecto de inversión pública, o sea, cada proyecto está ubicado en la clasificación geográfica que corresponde, donde se ejecuta la obra. Ahora, la decisión de si era por geográfico cómo se distribuía la obra, entiendo que no, entiendo que lo que se hacía era, decir, qué proyecto de inversión se quiere presupuestar este año, y en función de eso iba la geográfica. Le hago una pregunta yo. La Oficina Nacional de Presupuesto, donde usted se desempeñó a lo largo de todos estos años, ¿tenía algún tipo de intervención en la asignación de obras públicas en territorio nacional? La Oficina de Presupuesto es una oficina técnica en donde recibe requerimientos de las jurisdicciones y entidades en sus anteproyectos de presupuesto y que cada jurisdicción decide hacer. Digamos, es un requerimiento del organismo si prioriza o no esos proyectos de inversión. La Oficina de Presupuesto lo que hace es un análisis técnico, no decide si ese proyecto va a incluirse o no, es una solicitud del organismo y en función de las posibilidades de financiamiento se asigna o no. Pero es un requerimiento de cada organismo. Muchas gracias. Doctora Gazzaro. Respecto de los proyectos de obra pública, ¿siempre esos proyectos estaban ligados a licitaciones o había algún tipo de contratación directa? No es un tema que nosotros veamos en la Oficina de Presupuesto. No lo analizamos esos, digamos, si va por contratación directa o por licitación pública. Nosotros miramos el presupuesto desde otra óptica, no desde la óptica del gestor. Eso calculo que tiene que ver con las normas de obra pública, con la ley de obra pública. No estaba incluido en el presupuesto, digamos, ese ítem. En ese ítem no estaba incluido en la evaluación del presupuesto, digamos. Es que la Oficina Nacional de Presupuesto no evalúa los proyectos de inversión. Está bien. No evaluamos proyectos de inversión. Perfecto. No más preguntas, gracias. Al contrario, doctora. Señor secretario, ¿alguna otra parte solicitó la palabra para formular preguntas? No, señor presidente. Bueno, doctora, no habiendo más preguntas. Sí, doctor. Señor presidente, los doctores Villanueva y Luciani piden hacer uso de la palabra. Les voy a pedir a las partes que por favor sean lo más diligentes posibles en formular su intención de preguntar para evitar despedidas anticipadas. Me dijo que el primero fue el doctor Arce. El doctor Villanueva. Doctor Villanueva. Le damos la palabra al doctor Villanueva, abogado defensor del señor Arce Advice. Liberamos su micrófono y le damos la palabra. Tiene la palabra, doctor. Bien, señor presidente. Bueno, primero, en función de la aclaración del tribunal, voy a reiterar lo que ya dijeron varios de los colegas aquí presentes, que sería mucho más simple hacer esto si pudiésemos de manera unilateral, si se quiere habilitar o deshabilitar nuestros micrófonos para realizar estas intervenciones. Lo haría mucho más rápido. De hecho, en este sistema solo con apretar la barra se habilita el micrófono. Sería una cuestión de menos de un segundo, mucho más simple. Después, concretamente, yendo a la pregunta en particular, usted no estaba en ese momento presente, pero cuando declaró el testigo anterior, el fiscal, el doctor Luciani, preguntó respecto a la concordancia que puede existir entre el presupuesto inicial que se lleva al Congreso y luego el control que se realiza por el presupuesto efectivamente ejecutado con posterioridad a que fue ejecutado. La pregunta concreta que le voy a hacer es si es normal que exista concordancia entre presupuesto inicial y presupuesto final, o más bien es normal lo contrario. A ver, el presupuesto sufre modificaciones a lo largo del año. Lo normal es que sufra que tenga modificaciones. Con lo cual, en líneas generales, el presupuesto final no es lo mismo que el presupuesto inicial y por ende tampoco la ejecución. No sé si respondí. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor Arce. No más preguntas, señor presidente. Bueno, lo tengo presente, doctor. Doctor Arce, liberamos su micrófono, le damos la palabra. El doctor Luciani también había pedido la palabra con anterioridad al doctor Bueno, Arce. entonces el doctor Luciani, fiscal de juicio, le va a efectuar algunas preguntas, doctora. Liberamos el micrófono del señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente.
Terminó intempestivamente la declaración, por eso es que no pude poner rápidamente lo de la pregunta. Discúlpeme, en lo sucesivo lo voy a plantear antes. Gracias, señor presidente. Licenciada, le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué es ASAP? ¿Qué es el ASAP? Sí. ¿Nos puede contar qué es ASAP? ASAP Asociación Argentina. Sí. Sí. La ASAP es una asociación sin fines de lucro que se dedica a estudiar y a hacer informes en materia presupuestaria y a difundirlos, a publicarlos. Bien. Estudia todo lo que es la administración financiera. ¿Forma parte de ASAP? Sí. ¿Sí? ¿Qué cargo tiene? Soy vocal tercero o cuarto, no recuerdo si tercero o cuarto. ¿Hace cuánto es parte de ASAP? Y a ver, que recuerdo desde 2014, creo. Creo que es desde 2014. Bien. ¿Usted recuerda un estudio sobre discrecionalidad presupuestaria a nivel nacional en la Argentina de la SAP? Recuerdo que se hizo, no lo recuerdo en detenimiento, pero sí sé que se hizo un estudio. No recuerdo cuándo. ¿Recuerda en qué consistió este estudio, este informe? La verdad que no lo puedo recordar. Me suena el título, pero no puedo recordar el informe. ¿Intervino en ese informe? No. Yo no suelo intervenir en los informes de la SAP. Simplemente soy vocal, estoy tratando de coordinar algunas acciones de ASAP, pero no hago informes de ASAP. Bien, bueno, por el momento tengo preguntas. Gracias, señor presidente. No, al contrario, señor fiscal. Ahora sí, el doctor Arce. Liberamos el micrófono al doctor Arce, abogado defensor del arquitecto Carlos Kirchner, que le va a efectuar pregunta, doctora. Ahora tiene la palabra, doctor Arce, lo escuchamos. Sí, no llegué a tiempo y desisto de preguntar a la testigo. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, lo tengo presente. ¿Alguna otra parte desea efectuar preguntas? Muy bien. Bueno, ahora sí, doctora Sánchez Solesi, damos por finalizada su declaración. Le agradezco su presencia. Se puede retirar. Bien. Bueno, con esto hemos culminado. Sí. Doctor Villanueva, ¿está solicitando la palabra? Ahí liberamos su micrófono para escucharlo. Un segundito. Ahí está, lo escuchamos, doctor Villanueva. Sí, señor presidente. A ver, en función de las declaraciones de los testigos de hoy, Rajuán y Salesi, esta parte la verdad que va a desistir de dos testigos que iban a declarar básicamente en el mismo sentido, y ya entendemos satisfecha la necesidad de esta parte de contar con sus testimonios. Eran las testimoniales que justamente se iban a producir en la próxima audiencia, de los señores Cristian Guibaudo y Alejandro Gallego. Las habíamos solicitado en un momento de instrucción suplementaria, pero bueno, justamente a los mismos fines que entendemos ya están satisfechos con las audiencias de hoy. En ese sentido solicitamos, o en realidad desistimos de la convocatoria de estos testigos. Tenemos presente entonces el desistimiento que acaba de efectuar, doctor Villanueva. Pregunto por secretaría, ¿cómo continuamos las audiencias siguientes? Doctor Cisneros. Sí, señor presidente. Bueno, independientemente de las manifestaciones de recién del doctor Villanueva, para el martes 18, que será la próxima audiencia, se encontraban previstos los testigos Pacini, Gallego y Gribaudo. Asimismo, en relación a los testigos que fueron informados el 3 de agosto como aquellos que declararán en las audiencias subsiguientes, se omitió consignar a Alejandro Álvarez,
que mantiene idéntico grupo temático como que el que venimos desarrollando en la actualidad. Y en tercer lugar, informo al señor presidente y a través suyo a las partes presentes que el testigo Juan Carlos Pessoa, ofrecido por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, informó mediante un escrito que remitió por mail que se encuentra imposibilitado de concurrir a la sala de audiencias en razón de la edad que posee y tener enfermedades que lo catalogan como población de riesgo ante la pandemia que vivimos, razón por la cual solicita que su declaración sea efectuada por vía de plataforma digital y se lo exima de prestar la misma en la sala de audiencias. ¿Ese testigo es de nombre? Juan Carlos Pessoa. Pregunto a las partes si hay objeción a que el testigo Pessoa declare como propone a través de esta plataforma virtual. ¿Alguna objeción? No, veo los gestos negativos. Bueno, entiendo que no hay objeción entonces, les agradezco en este sentido y vamos a programar la declaración del testigo entonces de manera virtual. Continuaríamos entonces, señor secretario. Muy bien, vamos a disponer un cuarto intermedio entonces hasta la próxima audiencia a celebrarse el día martes 18 a las 9:30 horas, oportunidad en la que prestará declaración testimonial el testigo Pacini y en atención a los desistimientos efectuados en la audiencia de hoy por el doctor Villanueva, buscaremos otros testigos que puedan venir a esa audiencia. Serán informados ni bien tengamos la confirmación de quiénes van a ser los que puedan declarar ese día 18. Cuarto intermedio entonces, sí. Sí, perdón, una breve intervención. En ese supuesto, lo único que le querríamos solicitar desde esta defensa es que en función de tener nosotros la producción de alegatos de defensa de clausura en la causa 3017 el día 19, justo el día posterior, si es posible para el tribunal programar testigos que hayan sido solicitados por alguna otra defensa y no para esta, porque vamos a estar especialmente abocados a esos alegatos. Lo tenemos presente, doctor Villanueva. Gracias. Haremos lo posible para que así sea. Entonces, dispongo cuarto intermedio hasta el próximo martes 18, 9:30 horas, y en el transcurso de la semana serán informados respecto a los testigos a convocarse para ese día. Buenas tardes a todos.